Gregorio Iriarte, sacerdote oblato, llegó a Bolivia en 1964 y al observar el duro cuadro político y social, de inmediato se comprometió con las luchas sociales y la de los mineros en particular. Fundó Radio Pío XII en siglo XX y desde entonces no dejó de aportar al país con reflexiones sobre la realidad nacional y en particular el rol de los medios de comunicación. Escribió 19 libros, en los que deja su impronta en la lucha por los derechos humanos. El padre Gregorio Iriarte nos ofrece estas reflexiones para estar presentes y activos en esta realidad de cambio. Los medios de comunicación social han llegado a constituirse en los instrumentos más poderosos e influyentes tanto en la vida pública del país como en la vida privada de la familia y de las personas. Nada escapa a su tremendo impacto. Esa avasalladora influencia la percibimos no solamente en el área de nuestras necesidades básicas, consumo, entretenimiento, curiosidad, ocio, etc., sino también y sobre todo en el área de los comportamientos, de los valores, de las ideas, de la cultura. Pero los medios, por poderosos que parezcan, en sí son neutrales. Sin embargo, esa inocente neutralidad es totalmente tergiversada y anulada cuando se los maneja como instrumentos eficaces de dominación y de alienación. La educación tiene que afrontar el enorme desafío de formar a toda esa masa de telespectadores pasivos y conformistas en perceptores críticos, desarrollando en ellos la capacidad de discernimiento. Solo por ese camino se llegará a desacralizarlos. La comunicación masiva transcurre actualmente en forma unidireccional, de norte a sur, y siempre de acuerdo a un orden jerárquico vertical, con contenidos sobre todo en la televisión que están originando en nuestros pueblos graves conflictos de identidad y traumáticas rupturas de tipo cultural. La única manera que tenemos desde el área de la educación para luchar contra ese avance arrollador de los medios extranjerizantes y alienantes es la de formar y formarnos en la conciencia crítica. El 80% de las noticias internacionales que circulan en América Latina lo hacen a través de las dos poderosas agencias internacionales AP y UPI, y también de la CNN, ABC, que representan la ideología y los intereses políticos y económicos de los más influyentes multinacionales. Mientras las principales agencias de información latinoamericana transmiten en su conjunto 50.000 palabras por día, las dos poderosas agencias de Estados Unidos emiten un promedio diario de 8 millones de palabras, o sea, 160 veces más de información que todas las agencias de América Latina juntas. Este inmenso cúmulo de información que nos viene del norte tiene un doble carácter. Es mercancía que se nos vende y es ideología que se nos inocula. Lo primero significa una grave y creciente dependencia económica. Lo segundo, una no menos grave dependencia sociopolítica. Sus enormes repercusiones las podemos constatar tanto en el área ideológico-cultural como en las del consumo y la publicidad, profundizando nuestra dependencia política, tecnológica, comercial y cultural, creando entre nosotros nuevas y sutiles formas de sometimiento. Las transnacionales de la información
no solo ejercen consciente y de una manera planificada la desinformación sistemática, sino que llegan a manejar a la perfección un código o gramática normativa para que el público consumidor acepte en forma ingenua y totalmente acrítica sus discutibles informaciones, y lo que es peor, su estilo de vida y su escala de valores. Lamentablemente, se están constituyendo, sobre todo la televisión, en instrumentos de incomunicación y de manipulación. Vino ahí un pensamiento también muy rico y que ha influido muchísimo en mí, que era Paulo Freire. Bueno, Paulo Freire no se va a dedicar solamente a alfabetizar, sino a concientizar, ¿no? Entonces tenía que ser una alfabetización concientizadora, es decir, tomar conciencia de su propia realidad, no solamente saber leer y escribir, sino analizar la realidad. Esa realidad que tiene que ser cambiada. Ustedes, y hay que formar, ustedes también saben, ustedes son, ustedes tienen que tomar conciencia de sus propios derechos para enfrentar la cosa. Bueno, entonces la radio trata de unir estas dos cosas, y esta es la novedad. Ahí surge lo que llamamos ahora Herbol, ¿no? ¿Ves? Pero Herbol era Escuelas Radiofónicas de Bolivia, era. Es decir, se hace por esto. Y nos unimos. Viene la famosa noche de San Juan. Eso me trajo muchos problemas. Porque, pues claro, la radio tuvo que denunciar. El gobierno trató de decir que no, que estaban borrachos, que el otro y demás, que tenían los mineros que atacaron a... ¿no? Bueno, que no. Mire, analicemos los muertos. Esto fue el argumento contundente. De los 26 que mataron, y estaban ahí en la morgue, solamente uno minero, que era Meisman. Los demás eran campesinos, 2 serenos de la empresa, algunas señoras, demás. Bueno, y esto lo denunciamos por la radio. Me llama de La Paz, que era Barrientos, Colomando. Y yo les explico, digo, no, mire, fue un error y más. Es más, en ese momento todavía no percibía, ¿no? Pero fue una operación de la CIA. Además, técnicamente perfecta. Los mineros se desconcertaron. ¿Por qué? Porque siempre era que entraban ahí con camiones y demás. Resulta que ellos, ¿no? El tren sube hasta arriba a Cancañiri a las 4 de la mañana, nadie se da cuenta, entran ahí, lo dominan todo, ¿no? La noche de San Juan además, muchos de ellos un poco pasados con las bebidas, pero matan a tanta gente que se movía, todo el que se movía disparaba. Bueno, porque se declaró la huelga y duró 11 días que no se trabajaba. Había un desánimo total. En el fondo era que habían analizado de que era la retaguardia de la guerrilla. La guerrilla estaba allá, en Yancaguazú, pero los mineros habían declarado que iban a dar una mitad para la cuestión de la guerrilla. Y además los que colaboraban con el Che Guevara eran todos de las minas, casi todos. Dice, ese es el lugar, ¿no?, que hay que controlar. Mandan un mensaje diciendo de que tenía que entregarse a Federico Escobar y demás, que iban a entrar a Sangre y Fuego. Él vino por la noche, digo, ¿qué hago? Me dice, no, le digo, tienes que salir, oye, no puedes quedarte, te van a fusilar. ¿Usted me ayuda? Ya,
yo te ayudo. Y él pregunta y dice, a ver su opinión, padre. Yo creo que tiene que ser por la carretera, como pasajero cualquiera, con dos condiciones nada más. Primera, tener documento falso. Y segunda, vestirse ya más bien de corbata y de... Aceptado su... Bueno, esto me trajo a mí tantos problemas porque fueron a la alcaldía, hicieron una especie de certificado, de documento de identidad y ponían Francisco Belsu, se llamaba él, que era comerciante de Yayagua, ¿no? Y bueno, yo tenía que ir con el jeep de la parroquia, llevarle, y yo digo, sí, a las 4:30, 5 de la mañana, estaba ahí. Todavía me acuerdo de que viene, dice, padre, es difícil la operación esta, yo le pido una cosa, recemos por lo menos 3 Ave Marías antes de... Y yo le contesto, justamente el marxismo dice que el miedo crea los dioses, ¿no? Tú tienes miedo y por eso quieres rezar. Y él me contesta, puede ser que en el momento actual yo quiera rezar porque tengo miedo, pero yo le aseguro que rezo todas las noches sin miedo. Él, que era así muy franco, seguramente dijo, ay, que yo le había ayudado. Total, viene una orden de La Paz que yo fuera. Yo voy al teléfono, sí, buen día, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le va? Bien. ¿Con quién le gusta hablar? ¿Pero cómo? ¿Está hablando con el presidente de la República? ¿Ah, sí? General Barrientos, sí. Justamente yo soy el que le he invitado a que venga. Yo quiero que hoy venga a mi casa, al mediodía. Y es ahí donde Barrientos me dice, bueno, ¿quién sacó a Federico Escobar del país? Yo. ¿Qué le parece? ¿Qué tengo que hacer? Darle libertad. Pero fíjese, a un documento falso, lo hice yo. Yo soy el culpable, no él. Bueno, total que hablamos así, pero dentro de los militares yo quedé ya como enemigo de ellos, ¿no? Entonces vino la expulsión del país.